Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Y Dios habló por medio de su siervo, a quien Dios le había revelado la doctrina para la iglesia y revelado los acontecimientos que iban a venir. Segunda a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. Entendemos que es la última que escribió de sus varias cartas, escritos. Entendemos que es la última que escribió Pablo y se dirige a su amado consiervo, joven. Mira, no es solamente para los jóvenes, pero hay un ejemplo para la juventud y para todos nosotros. Segunda Timoteo, un consiervo del Pablo, y era joven. Probablemente es una de las últimas epístolas de Pablo antes de que iba a ser sacrificado. Le escribió 2 cartas, primera y segunda. En esta segunda epístola, esta segunda carta, le da consejos, le advierte y también le comunica el apóstol que el tiempo de su partida está cercano. Iba a partir Pablo en el tiempo de Dios, con lo que había cumplido el propósito que Dios le había encomendado. Pero qué ministerio, hermano. Y entonces, en esta segunda carta, le dice a Timoteo que su partida está cercana, pronto se va a ir. Ya lo sabía, y él estaba, entiendo, satisfecho porque había cumplido la labor que el Señor le había encomendado. Y uno de los versículos de esta epístola dice que el tiempo de su partida está cerca. Segunda Timoteo 4:6 dice así, 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Me voy con el Señor. Pero estaba satisfecho. Estaba conforme porque había cumplido lo que Dios le había encomendado. Esta segunda epístola, en esta segunda epístola, el apóstol le predice. Mire, Pablo dice en sus epístolas, que era predicador, apóstol y maestro de los gentiles, pero también predecía, era profeta en este sentido, que profetizaba el futuro. No son los adivinos de hoy día, pero predecía y le dice a Timoteo, le dice en esta epístola, le dice que en el futuro,
¿Cuáles serán las condiciones que prevalecerán en la tierra durante los últimos días? Que habla en estas pocas páginas. ¿Qué va a acontecer en los últimos días en la tierra? Él ya partió, pero le dijo a Timoteo, y se escribió para nosotros también que estamos todavía en pie, las cosas que estamos experimentando en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Últimos días de la edad de la gracia de Dios. Últimos días de la permanencia de la iglesia en esta tierra. Pronto volaremos con el Señor. Mira las condiciones, si estamos atentos. En el mundo que nos rodea, en el mundo donde vivimos, mira cómo está la situación. Así como lo predijo. El mundo, en el mundo, y aún dentro de lo que se llama la iglesia local. Oh, qué cosas falsas se han metido. No estamos buscando grandeza para nosotros. Estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Y estas epístolas son pastorales. Y a los pastores tendremos que dar cuenta qué hicimos con el rebaño que el Señor nos ha delegado, nos ha mandado a pastorear. Por eso me despierta. ¿Qué hicimos? Especialmente en cuanto al alimento espiritual. Comunicar lo que Pablo recibió directamente del Señor. Y entonces son epístolas pastorales. Y esta segunda es la última. Y en el capítulo 3 de 2 Timoteo, ahí, el apóstol predice el futuro, predice sobre la apostasía que va a venir aún dentro de lo que se llama la iglesia local. Apostasía. Y en tiempo, y no solamente le muestra, le advierte, sino que da los recursos para desenvolverse en tiempos de apostasía. ¿Cómo debe andar el pastor, los creyentes, en tiempos de apostasía? No solamente le dice, va a venir tiempos peligrosos, sino le dice cómo debe conducirse o cómo debemos conducirnos en estas circunstancias. Y entonces en 3:1 le dice también, aparte de las otras cosas que ya ha escrito, y luego vamos a ver, ya ha ido relatando, en el 3:1 dice, también Timoteo debe saber esto, pastor debe saber esto, y la iglesia debe saber que en los postreros días, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Para que estemos atentos. Tiempos peligrosos. Y relata la conducta de personas que serán manifestados su carácter, y son personas que se han metido dentro de la iglesia local. Por eso le da consejos. Antes quiero ir a esto. Era consejero y le da consejos a Timoteo. Uno de los consejos dice en 1:6, dice así. Le dice después de darle el saludo y todo eso, de todo lo que le extraña. Pablo está en la cárcel
Mira, ¿de dónde escrito? Él estaba en cadena o en cárcel, pero la palabra no estaba en cadena, seguía corriendo. Y entonces le da este consejo, 1:6. Todos, por favor, el 1:6. ¿Cuál es el consejo? 2 y 3. Por lo cual te aconsejo que avives fuego del don de Dios que está allí por la imposición de mis manos. Uno de los consejos es que avives el fuego del don de Dios, el Espíritu que fue manifestado o derramado en nuestros corazones. Te aconsejo que avives, no lo apagues, fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 1:13, léanlo, 1:13, 2:3. A ver, 2 Timoteo 1:13, otro consejo, 2:3. Uno, que se avive el fuego. 2, retén. ¿Qué? La forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Otro consejo. 2, 1. Léanlo. 2, 1, 2, 3. Otra vez. 2, 1. Lo leemos juntos. 2, 1. Tú pues. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el 2 más lo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, el mensaje, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capacitados, aptos para enseñar también a otros. De esta manera, el mensaje que recibió del Señor, el mensaje, el Evangelio, la gracia de Dios, sea divulgado y corra a través de la iglesia y de los creyentes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que manejen con fidelidad, que se conduzcan con fidelidad, no solamente en su conducta, sino en la doctrina. Le está diciendo, lo has oído de mí, que sean idóneos para enseñar también a otros, transmitir el mensaje. Eso le dice en 2:1. 2:15 dice así, yo lo leo. Timoteo, procura con diligencia, mire, con diligente, sé diligente. En las cosas de Dios hay que ponerle diligencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire, aprobado. Va a haber examen, rendición de cuentas. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe trazar bien la palabra de verdad. Ay, Señor, me da temor. La palabra de verdad hay que trazarla en la guía del Espíritu. Y ahí estamos todavía aprendiendo. Eso era en 2, ¿cuánto era? 2. Y así le da consejos. Aparte de ser predicador, ya maestro de los gentiles, y también predecía, era consejero. Consejo.
Y en el 3.1, y entonces le dice en el 3.1 lo que hemos leído al principio, también, aparte de, un encargo más, un consejo más, lo voy a leer, está en 2:22, Timoteo 2:22, era joven. Huye también de las pasiones juveniles y sigue que la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Huye, escapa de las pasiones juveniles. No solamente es para Timoteo, sino para todos los jóvenes. Y entramos también los mayores. Pero aquí está haciendo el consejo. Timoteo, huye, escapa. Eres joven. Las pasiones de la carne. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. Miren, sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los creyentes verdaderos. Relacionarse, está diciendo, más. No te dejes llevar con los amigos que tienes, hay que tener, pero no te dejes llevar por sus formas, sus conductas. Alguien me dijo, bueno, que no puede ser así, que alguien que esté siguiendo las conductas del mundo y luego venga aquí a la hora de Dios. Bueno, pero es el consejo sabio. Escapa de las pasiones juveniles. No llevan a nada bueno. Sigue la justicia, la fe, el amor con los hermanos verdaderos en Cristo Jesús. En 3.1 dice, aparte de los consejos, le dice, Timoteo, también debes saber esto, que en los últimos días, miren, los últimos días de la estadía de la iglesia en esta tierra, pronto la iglesia será sacada. Y los miembros del cuerpo de Cristo volaremos al encuentro del Señor. El que crea diga amén, hermano. En los últimos días de la estadía de la iglesia en esta tierra, vendrán tiempos peligrosos, y lo detalla ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, avaricia, que es idolatría, vanagloriosos, altivos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Para nosotros, primero es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas personas le dice que tendrán apariencia de piedad. Da a entender que van a las congregaciones. Tendrán apariencia de piedad, de ser cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Encargo de Pablo a Timoteo y a todos. Las condiciones en el mundo, y en medio está la iglesia como luz del mundo, en el mundo irán
de mal en peor, hermano, como que lo estamos viendo. Cuando se acerque el tiempo de la redención, de la estadía de la iglesia en esta tierra. Somos peregrinos, ¿verdad? Amén. En esta tierra. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De donde también estamos esperando al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Aquí somos peregrinos. Las condiciones irán en el mundo de mal en peor. La conducta, las formas de vida, lo estamos viendo. Eso al final de la era de la iglesia sobre esa tierra. En el 12, estamos en capítulo 2 Timoteo, capítulo 3, y en el versículo, después que les dice las condiciones de la conducta del hombre y del mundo, ya, le dice en 3:10, pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, mi conducta, fue todo un ejemplo, Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Por qué dice mi doctrina? Porque lo recibió directamente del Señor. A mí nadie me enseñó, ningún hombre me enseñó. Yo lo recibí del Señor, en Gálatas. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Oh, tiene que ir, seguido de la doctrina, tiene que haber la conducta. Mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y le dice a Timoteo, por llevar esto, que por comunicar, como sabemos, cuánto sufrió, 4 tribulaciones sufrió. Anterior mensaje escuchamos, el anciano, ¿no? Hasta querían matarlo, ¿no? Cuánto sufrió. Pero él no desmayó. Y eso dice brevemente en estos 2 versículos. Timoteo, he pasado persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Mira, para llevar este mensaje, un sufrimiento, no es cómodo, como algunos hablan por ahí. Que hablan de otras cosas cómodas. Que el cristiano debe ser rico, no debe ser pobre, ni cómodo. No. Pablo sufrió, he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, mira, está hablando de él, ahora se dirige al rebaño. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les pasará? Padecerán persecución, sufrirán, pero por causa de llevar el mensaje. Todos los que quieren vivir como verdaderos creyentes, la verdadera vida cristiana, una vida de piedad, una vida consagrada a Dios, piadosamente, piedad, santidad, piadosamente, una vida consagrada, de consagración en Cristo Cristo Jesús, padecerán persecución. No es tan cómodo, pero sí es glorioso sufrir por causa de Cristo. Persecución. En el 16 le dice la importancia de la palabra de Dios. Dice,
Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombre en género, entra mujer también, para fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa perfección habla de madurez, enteramente preparado para toda buena obra. 4:1 dice así: un encargo a un fiel ministro y a la iglesia también. Y es otro encargo también, aparte de los otros que hemos visto, que huya de las pasiones y en fin, que predique la palabra. Otro encargo, 4:1 dice así: te encarezco delante de Dios, Timoteo, te encargo delante de Dios, miren, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el encargo? Del siguiente versículo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Que prediques, no pierdas tiempo con otras cosas. Predícale, joven, predica. O sea, esto le dice, teniendo en cuenta que son tiempos peligrosos, tiempos de los últimos días de la estadía de la iglesia, y de la apostasía que va a venir. Eso es que dentro de la iglesia ya hay falso. Le da el encargo de predicar la palabra. Es importante. Timoteo, no pierdas en otras cosas, joven. Dedícate a la palabra, predica la palabra. Con otros pasatiempos no vamos a contrarrestar la apostasía que se está viviendo en este tiempo. Que rompehielos, que dinámicas y que otras cosas, eso no edifica. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le dice esto? Es el remedio, la palabra de Dios es el único remedio que contrarresta a la apostasía, contra la apostasía. Alguien dijo, es el contraveneno, hermano. Dice, es el antídoto contra la apostasía. ¿Qué es el antídoto? En medicina entiendo que es el remedio para contrarrestar la enfermedad. ¿Entiendo eso? El antídoto contra la apostasía que se va a manifestar en los últimos días es la palabra de Dios. Es el contraveneno, hermano. Amén. Que prediques la palabra. Timoteo, joven, porque dice
Y le dice, redarguye, reprende. Reprender no quiere decir reñir. Reprender es hacer reflexionar, despertar, exhortar con toda paciencia y doctrina. Con la palabra de, qué importante es la palabra de Dios. Un siervo del Señor nos enseñó a amar esta palabra. De él lo aprendí, y muchos de nosotros que estamos aquí, a amar esta palabra. Timoteo le dice, porque va a venir una gran apostasía en los últimos días de la iglesia. Si ves ahí unos programas o mensajes, está lleno de apostasías. Ahora hay la facilidad, ¿no?, de ver por los medios de tecnología falsos profetas, falsas enseñanzas. La gente tiene comezón de oír a las novedades que dicen por ahí, que he ido allá arriba, que he venido, he visto tanto, que le ofrecen cosas que no son materiales, temporales. Porque vendrá Timoteo, el 3 estoy leyendo, el 4:3, porque vendrá tiempo, va a venir un tiempo donde no soportarán, sufrirán la sana doctrina. A veces nos han dicho de la sana doctrina, no, esos salvos, siempre salvos. Ahí están ellos equivocados. Aquí está hablando de doctrina sana. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír a la última novedad por allí, alguien había ido allí, a otro había hecho esto, comezón de oír y la gente corre. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Montonara de maestros. Y les hablan lo que le gusta a la carne. La palabra de Dios es que agrada, llena, edifica al verdadero creyente. No estamos con las últimas novedades ahí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, mire, apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Fábulas. ¿Qué es fábulas? Mitos, cuentos, imaginaciones. Y eso le gusta a la gente, a algunos débiles que son arrastrados. Y apartarán, estos maestros apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas. Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, si es que te han venido aflicciones. Y esto no solamente es para Timoteo, para todos los creyentes. Haz obra de evangelista, predica el mensaje, haz labor, cumple tu ministerio, le dice a Timoteo. Y entonces son encargos solemnes que le da Pablo a Timoteo y a todos los que venimos después. Que prediques la palabra. En ese versículo le dice, en el 4:1, cuando le dice, te encargo delante de Dios, te encarezco, Timoteo, te está escribiendo a Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos, a los vivos y a los muertos en su manifestación. Que prediques.
Mire el encargo, poniendo de testigo a Dios y al Señor Jesucristo. El encargo está dado, que prediques. El Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano. Y entonces se ve aquí la importancia de la proclamación de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Porque tendremos que dar cuentas a Dios. Vamos a dar cuentas. En el anterior, un versículo del anterior escritura en 1 Timoteo, ya le había adelantado esto, en capítulo 1 de 1 Timoteo, en capítulo 1, en 1 Timoteo, capítulo 4 más bien, y el versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es escuchar cualquier cosa, escuchar confrontando o comparando o teniendo la base de la palabra de Dios. Volviendo a 2 Timoteo, dice en 2 Timoteo 4, 3 y 4, ya lo hemos leído ahí. El motivo del encargo es que los apóstatas no sufrirán la sana doctrina. Se amontonarán un montón de maestros y estos apartarán de la verdad y se volverán a los mitos, a los cuentos, a las imaginaciones. Y este encargo le da porque él, como lo dice ahí, en el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En los versículos anteriores le ha advertido sobre la gran apostasía que va a venir en los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Gran apostasía. Y entonces, cuando dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, para partir, el tiempo de mi partida está cercano. Y estaba satisfecho él, habla así, ya me voy con el Señor, voy, parto. ¿Por qué? El 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el testimonio de un varón fiel, de un siervo fiel, que cumplió la voluntad de Dios. Y entonces podía ser sacrificado, satisfecho de haber cumplido el mandato del Señor. Es el testimonio del predicador fiel. A ver, dice, he peleado. La vida cristiana verdadera, sano, es toda una pelea. No es tan cómodo como algunos creen. Y también es una carrera de la fe. Miren, la buena batalla da a entender que es una lucha. Para eso Pablo habla en Efesios 6 que Dios nos dio una armadura para pelear
la buena batalla contra las acechanzas del enemigo. Por detrás hay un enemigo y hay que tener la armadura puesta. Efesios 6 está. Las partes de la armadura que hay que usarlo. No es para lucirse, no es para adorno, es para pelear, para mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo. Y entonces Pablo está hablando de esa pelea, buena batalla. Quiero recordar aquel mensaje, tal vez se lo han escuchado ustedes, del pastor Miguel. Un mensaje que dio, está todavía, ¿no? Puede buscar en YouTube. Ya. El pastor Miguel dio este mensaje, que la vida cristiana es una carrera, dijo. La vida cristiana es una batalla y la vida cristiana es una victoria. Véalo, un interesante mensaje. Y eso está diciendo aquí Pablo. He peleado la buena batalla. Y está hablando de la carrera. He acabado la carrera. La vida cristiana es una vida de una carrera. La carrera de la fe. Mano, es una carrera. Y el corredor tiene que llegar a la meta. La vida cristiana es una carrera, es una batalla y es una victoria, porque dice aquí, porque yo estoy para ser, dice he peleado la buena batalla. Es una pelea constante contra las acechanzas del enemigo. Y hay que acabar la carrera, hermano, no se quede a media. Hay que acabar la carrera. Y hay que guardar la fe, terminar la carrera, la victoria. ¿Por qué? Pablo dice en el 8, por lo demás, me está guardada la corona, la recompensa, la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Digan amén. Amén. El Señor tiene la recompensa. Así como para Pablo, para todos los que amamos su venida. Cristo viene. Nos vamos con Él. Pero hay que seguir la carrera, no se quede a medio. No se canse de servir al Señor. Nos cansamos físicamente, pero no nos cansamos de servir al Señor. Hay que pelearlo, hermano. La vida cristiana es una batalla constante por las acechanzas del enemigo. Por eso nos dio una armadura, hermano. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, hermano. Y entonces Pablo dice, satisfecho, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he llegado a la meta, he guardado a la fe, la victoria. Y ahí está, por lo demás, la recompensa, la victoria. Pablo pasó por eso, muchas tribulaciones. Y al final le dice a Timoteo, ¿sabe? No es como algunos buscarán popularidad para ser un gran ministro, un gran siervo. Este gran apóstol terminó de esta manera. Ya iba a partir.
compareció, entiendo, ante el tribunal de César, en fin. En el 16 dice así, 4:6. En mi primera defensa, seguramente compareció de César, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, de las multitudes que predicó y se gozó, edificó, compartió. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos. ¿Dónde están los que nombra Pablo y los demás, las multitudes? Todos me desampararon, y él no tiene rencor de eso, no les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. El testimonio de un siervo fiel. No busca popularidad, no busca ni siquiera al final, solo se quedó mi gran iglesia, mi gran mega, no, solito. Pero él terminó la carrera. Él no tenía nada contra nadie, no les ha tomado en cuenta. El asunto es que el Señor estuvo a mi lado. Y no solamente estando así, me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así termina con estos encargos y alertando acerca de la vida en la tierra en los últimos días de su estadía de la iglesia sobre esta tierra. Hermano, es una alerta, es una señal, puedo decir, aunque no es señal, pero es una alerta. El asunto es, el llamado es a predicar. Predica la palabra. Por ahí dicen otra cosa, por ahí, sigue, predica la palabra. La palabra. No pierdas tiempo en otras cosas, predica la palabra. Y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La importancia de la predicación de la palabra de Dios. No estamos para otra cosa. Lo demás vendrá posterior, pero la importancia de la predicación. Cuanto más vemos la maldad en el mundo, vemos la apostasía dentro de la iglesia en general. La iglesia está en todo lugar, la apostasía. Predica la palabra. La palabra es el antídoto, ya le dije, ya, la medicina para sanar cualquier error doctrinal. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Díganme. Esta es la vida para nosotros. Este es el alimento. Este es el alma que tenemos como cristianos. El alimento espiritual, la verdad, contra toda acechanza del enemigo. La palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, que prediques la palabra, Timoteo. Y le dijo a Timoteo, porque toda la Escritura, ahora cuando dice toda la Escritura es todo de Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Por supuesto, hay que acomodar en sus tiempos. Y este Timoteo, le dice Timoteo, le dice, va a ser así la circunstancia, pero tú predica la palabra. Tú desde la niñez has sabido las santas escrituras. Qué importante, desde el niño.
enseñarle la palabra de Dios, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esa salvación de los errores doctrinales. Señor, queremos darte gracias por tu palabra eterna. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.